Cuando, en 1846, el gobierno mexicano se negó a reconocer la anexión de Texas a la Unión Americana, se desencadenó una guerra cuyo saldo fue la pérdida de prácticamente la mitad de nuestro territorio. Desde entonces, la frontera de 3.000 kilómetros que divide los dos países se ha conformado como un espacio complejo y desigual, en el que hay barreras, pero también permeabilidad. Cada año, expulsados por la pobreza y la falta de oportunidades, alrededor de 400.000 mexicanos migran de manera permanente hacia el país vecino, número que equivale al total de defunciones registradas anualmente en el país. Al comienzo del siglo XX, México era un país estable y nadie le podía refutar al presidente Porfirio Díaz los avances que se habían logrado. Su gobierno había alentado la construcción de líneas ferroviarias, el desarrollo de la agricultura y las industrias. El nacimiento de nuevas empresas abría el horizonte de la nación y la inversión estadounidense se expandía a muchos sectores. Sin embargo, el desarrollo de los dos países era muy desigual. En Estados Unidos ya se aplicaban los avances tecnológicos de la época, tanto en la construcción de presas como en la instalación de sistemas de riego. Pero los empresarios agrícolas requerían mano de obra barata, principalmente para los trabajos de recolección y empaque de sus productos. Al implantarse en 1905 una ley de exclusión asiática que prohibía la contratación de trabajadores chinos en el estado de California, aumentó la demanda de campesinos mexicanos. Las empresas constructoras de las líneas de ferrocarril, la industria minera de Arizona y Colorado y los agricultores de California y Texas ofrecían empleos a los cientos de mexicanos, en su mayoría jornaleros pobres y analfabetas que cruzaban la frontera sin documentos. El estallido de la Revolución Mexicana y sus secuelas, así como la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, provocaron que el flujo migratorio se incrementara notablemente. Entre 1910 y 1920, más de 200.000 mexicanos cruzaron la frontera. Además, muchos chicanos comenzaron a trasladarse a Detroit para trabajar en la industria automotriz y también a Chicago, que tiene desde entonces una de las poblaciones más grandes de origen hispanoamericano. Y la razón histórica, pues en cierto modo es dramática, porque era para romper una huelga de las famosas acereras y automotriceras de los Estados Unidos en esa zona, que eran de las más fuertes. Para romper con la huelga se hizo un contrato. Con el despegue de la economía estadounidense en los años 20, creció la demanda de mano de obra. Más de 500.000 de mexicanos entraron a Estados Unidos con visas para trabajar en el sector agrícola de California y Texas. En la misma época, miles de indocumentados cruzaron la frontera en busca de oportunidades de trabajo. Para restringir el flujo de ilegales, en 1924 se estableció la patrulla fronteriza, que también determinó la aparición de los enganchadores y polleros. La Gran Depresión económica que se produjo en Estados Unidos al final de los años 20 provocó que el gobierno estadounidense deportara a 500.000 de mexicanos, casi la mitad de los que habían inmigrado desde 1900. La política de inmigración de Estados Unidos históricamente siempre ha sido unilateral, o sea, no es resultante de una aportación mexicana, de una posición mexicana que se hubiera negociado con el gobierno de Estados Unidos para producir una política de inmigración. Al comenzar la década de los 40,
Miles de jóvenes estadounidenses se enrolaron en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial o dejaban el campo para trabajar en la industria bélica. El gobierno de Estados Unidos, que una década atrás los había deportado, volvió a solicitar la presencia de trabajadores mexicanos. En 1942, representantes de los presidentes Roosevelt y Ávila Camacho firmaron un acuerdo conocido como Convenio de Braceros. El convenio, con sus cancelaciones, enmiendas y ratificaciones, estuvo vigente de 1942 a 1964. En esos 22 años, se contrató a casi 5 millones de trabajadores. En el acuerdo, se estipulaba que los braceros trabajarían exclusivamente en la agricultura. No recibirían trato discriminatorio y se les otorgarían los gastos del viaje de ida y vuelta, además de proporcionarles habitaciones e instalaciones sanitarias en buenas condiciones. ¿Tú cómo te llamas? Rafael Améndola Campuzano, soy tractorista y también manejo el bulldozer. De eso no hay trabajo. Las máquinas no son para los mexicanos. Tienes que ir a la pizca. Pues entonces lo que sea. Hey, Pete, dábale el examen por cotton. Todo lleno, mándalo a Alabama. ¿Quieres ir a Alabama? Te dije lo que sea, yo lo que quiero es trabajar. 80 centavos la hora, cama, 3 meses de contrato. Viaje de ida y vuelta. En el papel se veían muy bonitos los convenios de braceros, sobre todo el primero que se firmó en 1942, pero en la realidad los patrones hacían lo que se les pegaba la gana. Fue una condición en la cual se mantuvo a los trabajadores migratorios en una condición de gran vulnerabilidad que representó grandes abusos, a los cuales México nunca hizo el menor de los casos. También se determinó realizar reducciones a los salarios, hasta de un 10%, como un fondo de ahorro que les sería devuelto a los trabajadores cuando regresaran a México. Los servicios bancarios estuvieron a cargo de la Wells Fargo y la Union Trust Company, que entre 1942 y 1949 transfirieron los fondos al Banco Nacional de Crédito Agrícola. Este fondo de ahorro nunca regresó a manos de los braceros. Es mi dinero porque el 10%, digamos, muchos dicen, no, que no es cierto, sí es cierto, porque a mí me lo quitaron el 10%. En 1964, una de las más poderosas uniones sindicales estadounidenses presionó para que el gobierno diera por terminado el convenio de braceros. Además, con la mecanización de la agricultura, la demanda de mano de obra disminuyó, pero no así el cruce de indocumentados. El convenio de braceros terminó y miles de trabajadores regresaron paulatinamente a México. Al mismo tiempo, ciudades como Mexicali, Tijuana y Reynosa vivieron un explosivo crecimiento, tanto por el retorno de los braceros como por el establecimiento de programas para el desarrollo fronterizo, impulsados por el presidente López Mateos. Para reducir la migración mexicana a los Estados Unidos se crearon las primeras maquiladoras en el norte del país, pero esta industria demandaba básicamente mano de obra femenina, y el resultado fue que el flujo de migrantes indocumentados se multiplicó hacia fines de los años 60. Me fui con otros muchachos de aquí de Nepantla, pero pues fue como en el 70, 58 por ahí, ya casi ni recuerdo cuándo. Pasamos el río, yo pasé nadando, joven, llevé un bule que se llaman bules, por aquí no sé cómo se llaman, pero son como calabazos grandes, tapado que dentro del agua no se hunde, sino que lo sube uno, y con eso pasé, llegando allá todos pues pasamos. Ya por allá ya nos estaba esperando el coyote o no sé qué para llevarnos a Florida. Esa es otra historia mía, joven, caray.
Mientras crecía la migración indocumentada, el gobierno de Luis Echeverría trató, sin resultados, de renovar un nuevo convenio de braceros. La migración representaba una válvula de escape para las presiones sociales y económicas que vivía el país, y el gobierno hacía muy poco por detenerla. Para mí era muy duro. ¿Por qué? Porque yo nunca pude ajustar ni 20 costales. En primer lugar, que pesa mucho al jalarlo. Y en segundo, que las manos, los dedos se entumían bien entumidos de por sí. Allí andaba nomás como capataz, un negro grandísimo, cara, grandote, un hombrote. Y cuando hablaba así, todos nomás lo quedaban mirando. Pero negro, pues, su cara... dirá usted que se echó tizne, como yo nunca los veía, yo me causaba admiración y nomás se le quedaba mirando, un déspota, cara. Pero yo en aquel entonces, como estaba yo desesperado, apenas tenía yo 15 días joven y ya me había yo empezado a acordar de mis hijos, de mi mujer, y ya no podía yo. Dilaté nomás como 6 o 8 meses por ahí allí, luego me regresé. En los años 80, la población de mexicanos indocumentados en Estados Unidos alcanzó la cifra de 4 millones de personas, factor que impulsó al Congreso estadounidense a decretar la ley Simpson-Rodino en 1986. Esta ley pretendía la deportación de 3 millones de indocumentados y la probable amnistía para 1 millón que podían obtener su permanencia legal en Estados Unidos y llevar a sus familias. La razón fundamental era evitar la salida de las remesas que enviaban los mexicanos a sus comunidades. La migración en esa época, antes de lo que fue la amnistía y la ley Simpson-Rodino, era una migración circular, pero la ley modificó ese patrón porque empezó a poner requisitos que para calificar tenían que residir en los Estados Unidos, no salir por un determinado tiempo, etcétera, y pues la gente se fue asentando allí. Se regularizaron más de 2 millones de gentes que eran adultos en su mayoría. Al ya ser regularizados, pues lógico, empezó la migración de los hijos jóvenes para tratar de estar con su padre, de trabajar, etcétera. Para tratar de detener el flujo migratorio, en los años siguientes, las autoridades estadounidenses incrementan la vigilancia en la frontera y las deportaciones. Cientos de hombres, mujeres y niños quedan diariamente a la deriva en las ciudades fronterizas, sin recursos para sostenerse o regresar a sus comunidades. Por iniciativa de organizaciones privadas y con el apoyo de fundaciones internacionales, se crean varios albergues, como el Juvenil del Desierto en Mexicali y la Casa del Migrante en Tijuana. El Tratado de Libre Comercio, puesto en marcha en 1994, ha sido determinante para el fenómeno de la migración. Entonces lo que se privilegiaba eran productos y capitales, ¿no? Y en eso los Estados Unidos, pues evidentemente que tiene una capacidad 80 o 90 veces más fuerte que nosotros. ¿Cuál es nuestra fuerza? Los seres humanos, ¿no? Nuestros mexicanos, ¿no? Si hubiéramos logrado un acuerdo, probablemente sí hubiera habido mejor posibilidad de distribución, mejores acuerdos, pero no, eso quedó excluido completamente. El mismo año que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar la Operación Guardián, que busca desde entonces desviar el flujo migratorio hacia las zonas desérticas de Arizona y Texas. Entonces, pusieron las bardas en la parte urbana, y entonces corrieron al flujo migratorio hacia el este de Estados Unidos, es decir, rumbo al desierto, rumbo a las montañas, más allá de Tecate. Y ahí es donde cada vez que hay un invierno, que hay nevadas, se muere la gente. Cada vez que las temperaturas
en el desierto suben arriba de 50 grados, se muere la gente. Y como consecuencia, desde 1993 estamos viendo que un número muy significativo de mexicanos muere al intentar cruzar la frontera. Tan solo entre 1997 y el año actual estamos viendo que un número acumulado de más de 2.500 mexicanos muertos en la frontera en su intento por cruzar esta. Una imagen define la realidad en el Río Bravo. Autoridades mexicanas, estadounidenses y cámaras de televisión son testigos de un atroz espectáculo. 2 migrantes, en su intento por cruzar, piden auxilio y nadie hace nada. Los jóvenes mueren ahogados. Necesito pollo en 04, hay un ahogado. 12 días después de haber tomado posesión como presidente de México, Vicente Fox viaja a Nogales, Sonora, para supervisar el programa Paisano. Quisimos venir para saludar efectivamente a esos héroes, a esos que algún día, todavía de chiquillos o de jóvenes, salieron de su casa, salieron de su comunidad, salieron con lágrimas en los ojos, despidiéndose de su familia para venir a esta difícil, a veces dolorosa aventura. The United States, like every other sovereign nation, has the right and duty to regulate who enters its territory. However, when this leads to hundreds of deaths each year as people attempt to cross the border to fill jobs that are available and plentiful, a problem clearly exists, and a problem has to be solved. El gobierno de México ha hecho muy poco, y ha hecho muy poco porque no hay en México una fuerza política que le imponga un costo político al gobierno de México por no hacer nada. Sin embargo, el gobierno de México ha establecido distintos programas para revertir el fenómeno migratorio. Algunos, como el programa 3x1, se han dado a la tarea de fortalecer las economías de las zonas expulsoras para evitar, en la medida de lo posible, la tentación de buscar la vida en otra parte. El gobierno también ha delineado programas para proteger a los migrantes que, orillados por la necesidad, deciden emprender la marcha hacia la frontera, sorteando circunstancias adversas y peligrosas. Saber dónde estás, lo encontrarás al norte de Sonora. Vamos a gozar, sabe. Los integrantes de los grupos Beta del Instituto Nacional de Migración han registrado a más de 3,000 personas en un solo día. En 1989 se crea el primer grupo Beta de protección al migrante. Este grupo se crea para proteger al migrante en contra de delitos que se cometen en la frontera en esos años. Ha cambiado mucho el perfil del delito y ahora nos encontramos con más problemas, digamos, de deshidratación
digamos, de peligros del terreno, de animales ponzoñosos, polleros, en fin, una serie de peligros que han aparecido en los últimos años. El área donde vayan a descansar hay que limpiarlo para que no vaya a haber animales ponzoñosos, porque ya con este calor empieza a salir la víbora, la cascabel. No, pues les digo que nosotros no tenemos necesidad de andar exponiendo la vida ni andar dejando a la familia sola, pero pues si no nos alcanza ni para tragar. Pues estas personas vienen, vamos a decir, con los ojos vendados, no saben a lo que vienen, no saben a lo que ellos se van a enfrentar. En su caso ahorita los asaltantes, esos son riesgos que ellos no conocen. En este clima sobreviven serpientes, alacranes y polleros. En cambio, muchos mexicanos que pretenden pasar al otro lado mueren en esas soledades. No conviertas tu sueño en pesadilla. No seas una víctima más. Cuida tu vida. Sí, muchas cosas que se ven ahí en el sitio se ven muy feas. Lo único bueno de aquí es la gente de migración de mexicana que nos cuida. Que naturalmente venía del mundo del campo, que debería de haberse insertado en la sociedad y empezar a crecer aquí en términos educativos y económicos, y finalmente no se dio. ¿Dónde está esa gente? Para mí es la migración a los Estados Unidos. La clase media, que además quiero decirte que potencialmente hablando se está dando allá en términos reales, está en los Estados Unidos. Está educándose mejor, está teniendo más ingresos y está teniendo más posibilidades políticas, sociales, culturales. En el año 2003, el monto de las remesas enviadas por los mexicanos que viven en Estados Unidos rebasó los 13,000 millones de dólares, su máximo nivel histórico. Este terrenito lo compró él ya con su dinero de que lo trajo de allí, de su trabajo. Todo esto construyó él, todo su jardincito, sus flores, su casa, sus rejas, todo. Adentro está bien alfombrado, tiene unos muebles bonitos, ya todo como le gustaba a él. De recibir esas más de 13,000 millones de dólares, pues habría un rompimiento del orden social, porque la gente que depende de esas remesas, que son una proporción cercana a 1/3 del total de la población de México, pues habría una disrupción, un rompimiento del orden social que pagaríamos todos. Es decir, lo que hemos visto en la hacienda de la familia del presidente Fox es un palidísimo reflejo de lo que veríamos si se suspendieran estas remesas. Desde los primeros días de su mandato, el presidente Fox anuncia que su gobierno establecerá nuevos mecanismos para reducir de manera considerable las comisiones por el envío de remesas. ¿Cuánto te tumban? ¿Cuánto hay que pagar? Pues por esa cantidad, como unos $20. $20 al transferir 400. Bueno, hay que buscar un sistema más económico, lo vamos a tratar de buscar para apoyarte. De hecho, el señor Fox está haciendo ya mucho los indocumentados, porque anteriormente se pagan $20-30 por un envío. Ahorita están de $8 a $10, dependiendo de lo que mande, pero está muy cómodo, muy barato. Para incrementar el valor de las remesas, la Secretaría de Desarrollo Social ha diseñado un programa para que las familias de los migrantes aprovechen mejor ese flujo monetario en beneficio de sus comunidades. Y es una aportación que los paisanos que ya cruzaron la frontera y que han podido desarrollarse ahí dan a sus comunidades de origen. Se llama 3x1 porque por cada peso que da un migrante, un paisano, la federación pone otro, el estado otro y el municipio uno más. Incluso ahora tenemos para este año el 1x1, que es por cada peso que manda un paisano. Aquí por el programa de opciones productivas se puede poner otro peso
para estos proyectos productivos. Y queremos que cada vez más se aprovechen pues para inversión, más que para consumo, que hasta ahorita es donde más se han utilizado dichas remesas, que son muy importantes. De Fuerza de Trabajo Mexicana, pues implica una responsabilidad. Si ellos están atrayendo a la fuerza de trabajo, si les dan empleo a los migrantes en Estados Unidos, eso conlleva una responsabilidad que nunca han aceptado en Estados Unidos. Una de las primeras acciones del gobierno del presidente Vicente Fox consiste en proponer un acuerdo bilateral de política migratoria a Estados Unidos. En agosto de 2001, este es un tema prioritario en la agenda Fox-Bush. El presidente Fox plantea la regularización de la situación migratoria de los mexicanos que viven en Estados Unidos para que, al tener documentos, puedan defender sus derechos económicos, sociales y culturales. También se propone regularizar el tránsito de personas en la frontera norte. Cuando ocurre este tremendo evento del terrorismo que afecta directamente al corazón de los Estados Unidos, en Nueva York, se empieza a hacer un replanteamiento por parte del gobierno americano de algo que para ellos también es importante y que para el mundo se convierte en importante, y es el concepto de la seguridad fronteriza. Uy, nosotros los latinos éramos casi ya criminales, sí, más criminales que fuerza de trabajo. Mira, nuestro único pecado de nosotros es, sí es cierto, nadie nos mandó a llamar, pero también ellos nos necesitan. A pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera, el flujo migratorio continúa. Todos los días hay declaraciones en los medios de comunicación sobre el tema de los indocumentados. Reportes sobre las muertes, las violaciones a los derechos humanos y las deportaciones. Mientras tanto, la propuesta migratoria del presidente Bush se encuentra estancada. En abril de 2004, el académico de Harvard, Samuel P. Huntington, publica The Hispanic Challenge, un alegato en contra de los inmigrantes mexicanos por el supuesto peligro que significa su presencia para la identidad histórica de Estados Unidos. Huntington cree haber descubierto al enemigo en casa. La mayor parte de los mexicanos que migran lo hacen porque no tienen manera de construir en su patria una vida mejor, o siquiera viable para sus familias. Aunque entren por el desierto de Arizona y no por Ellis Island, su sueño americano no es distinto al de los migrantes europeos que llegaron en el siglo XIX. Hasta el más distraído turista en Nueva York, Chicago o Los Ángeles puede advertir que, a diferencia de los jóvenes negros que llevan zapatos tenis, los jóvenes mexicanos usan botas de trabajo. Están allí para trabajar, llueva, truene o relampaguee. Pues no es por hablar mal de los güeros, pues, porque sea como sea, pues estamos en su país, ¿no? Pero pues no se compara con un hispano. Eso es cierto, porque la mano de obra de hispana pues es ¿cómo se llama? Es más barata y remunera más. I mean, because you see electricians now and carpet people and framers and landscapers. You see quite a lot of Mexican workers now, and everything they do is really good. And I think it's great that they can come over and help out and become citizens or whatever they want to do.